qué bueno. Muy bien, muy buenas noches. Estamos aquí para esta eh, tercera sesión del curso de redacción perdón, del curso de técnicas de redacción que, que venimos llevando a cabo. Eh, yo quiero, en primer lugar, hacer del conocimiento de todos ustedes que hoy día en la noche voy a enviarles un primer trabajo para que lo realicen para el día de mañana. El día de mañana también lo pueden enviar tarde, no hay ningún problema. Es un trabajo sencillo de aplicación de lo que estamos viendo. Claro, no se trata pues de materia no vista, ¿no? Sino de materia ya tratada. Así que les ruego que en ese respecto tengan ustedes la mayor responsabilidad de hacer este trabajo de manera seria, ¿no? De manera seria y personal. Ahora bien, pueden enviarlo por medio de sus WhatsApp personales o pueden enviarlo a través del WhatsApp del curso, ¿no? Eh, Como ustedes prefieran, ¿eh? No, eso lo dejo a su criterio. Pero tienen para entregarlo hasta mañana a las 12 de la noche. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar con Doctor, la buenas materia de noches. esta sesión. ¿Podría usted correr la lámina, don Arturo, por favor? Es la Un lámina, momento, por favor. sí, es la lámina número 2. Profesor, buenas noches. Profesor, Muy buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Profesor, recién acabo de ingresar. Creo que usted ha dejado una tarea para mañana. Después, terminando la clase, ¿le lo llamo? ¿O cómo puedo hacer? No, no se preocupe, no se preocupe. Yo voy a reiterar esto al final de la clase también. Ah, ya. Sí, Correcto, profesor. sí, no se Gracias. preocupe. Sí. Bien, como siempre hacemos un resumen de las clases anteriores, ¿no? Y este resumen tiene que ver, pues, en primer lugar, con lo que dijimos en la primera sesión, que es donde tratamos de delimitar qué cosa entendemos por redacción. Y básicamente tratamos de eh, responder la pregunta, qué cosa entendemos por redactar, ¿no? ¿Qué entendemos por redactar? Y bueno, me parece que, como lo hemos venido reiterando y lo reiteramos también hoy, eh, no hay que entender la redacción solamente como un manejo eh, adecuado o competente de elementos lingüísticos, sino que se trata de ese manejo con la finalidad de transmitir el conocimiento. Pero como el conocimiento no es un hecho homogéneo, ¿no? Sino que está nutrido de muchos elementos, entonces hay varios saberes en este conocimiento y la redacción, sea el texto que fuere, no sea el texto que fuere, ¿no? Siempre es la transmisión de múltiples saberes, ¿no? También hemos hecho mucho hincapié y lo seguiremos haciendo en la redacción como un acto comunicativo, ¿no? Es decir, un acto que se mueve en el circuito de la comunicación. Se elaboran los textos para comunicarse, no solamente para brindar información, digamos, requerida, sino que también hay una manera en la cual brindamos esa información requerida, ¿no? Eh, Hemos señalado los elementos de la comunicación, pero lo más importante es saber qué funciones cumple, ¿no? Y esas funciones tienen que ver básicamente con la función eh, referencial, ¿no es cierto?, por la cual se evocan los objetos de conocimiento, ¿no? La materia de lo que va a ser puesto en el texto o de lo que está siendo puesto en el texto. Eh, el emisor y el receptor, porque tienen que tener las mismas condiciones y las mismas
capacidades para poder entenderse, ¿no? Para poder retroalimentar el circuito comunicativo, ¿no? Y entonces, a través de ello, nos dimos cuenta de que el circuito comunicativo, ¿no? Tenía que tener sí un acto, un elemento que era el mensaje, ¿no? Un elemento que era el mensaje, que en este caso, para los fines del curso, es un texto, ¿no? Que está teñido por las intenciones del hablante y por la manera de entender esas intenciones y ese conocimiento de parte del oyente. Eh, También hablamos acerca de las características de la redacción. Y ojo que este es un asunto también en el cual quiero hacer especial hincapié porque el tema de la claridad, ¿no es cierto?, supone un proceso de construcción. No podemos decir el texto debe ser claro, el texto es claro, por ahí no va la elaboración de un texto escrito. La, 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 la claridad es algo que se obtiene y que se obtiene evitando, ¿no es cierto? Evitando que hayan contradicciones en el texto, que el texto no sea preciso. Y hemos hablado de la precisión de una manera particular, ¿no? Que también el texto sea conciso en la medida en que se utilizan las palabras necesarias y suficientes, ¿no? La la propiedad en el uso del lenguaje también es un tema interesante porque los significados tienen límites y más allá se trastocan, se desdibujan. Y en consecuencia tiene que haber el uso de los significados de las palabras tiene que ser un uso propio, ¿no? Y lo último en lo cual quiero hacer hincapié, porque está en clara relación con el acto comunicativo, ¿no? Es que a la base de todo, a la base de la redacción, del proceso de redacción de un texto y del texto mismo cuando es tratado de entender por quien lo recibe, hay un mundo cultural, ¿no? Y ese mundo cultural también tiene sus propias reglas. Y esas propias reglas, ¿no es cierto?, se correlacionan y a veces son hasta inherentes, ¿no?, con los elementos lingüísticos propios del texto, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y entonces, en la segunda sesión lo que intentamos hacer es decir, bueno, ya tenemos estos elementos lingüísticos, sabemos que esos elementos lingüísticos son instrumentos para transmitir conocimiento, ¿no? Que ese conocimiento está dado en razón de representaciones que uno tiene acerca de la realidad, de actitudes que uno tiene respecto de lo que quiere transmitir, ¿no es cierto?, de intenciones por las cuales se quiere impactar, ¿no es cierto?, al receptor de alguna manera, ¿no? Pero que todo está en razón de un conocimiento que se tiene de los instrumentos lingüísticos. Claro. Mire, por ejemplo, él ha sabido ¿no? sí. Entonces, yo digo, yo en vez que él ya sé que estamos es que si uno no conoce bien los elementos que componen el código, es decir, si uno no conoce qué elementos escoger, seleccionar y combinar, ¿no? Entonces va a sentir que su competencia lingüística, ¿no?, está limitada. Y entonces hemos empezado eh, por mirar, ¿no es cierto?, por mirar ese código, ¿no?, ese código para tratar de entender cómo nosotros tenemos que armar, ¿no es cierto?, o armamos los textos, y entonces cuando los entendemos se convierten en recursos, ¿no? Entonces hablamos los niveles de organización del lenguaje, habían tres niveles básicos, los niveles de organización, el nivel de organización sonora, el nivel de organización sintáctica, donde las palabras se relacionan entre ellas, ¿no? Y el nivel de organización semántica, donde los significados entran a tallar en la construcción del mensaje, ¿no? Ahora, claro, esto es a nivel del análisis, pero cuando uno utiliza el lenguaje, ¿no?, sobre todo su lengua materna,
¿no? Ya sabe, ¿no? Ya sabe con qué elementos puede jugar. Y entonces realiza un primer esbozo, ¿no? Un primer esbozo de lo que quiere transmitir, ¿no? Del texto que quiere enviar. Pero como desde el punto de vista de la comunicación, lo primero que hay son los sonidos, entonces en esa clase nos dedicamos a trabajar, ¿no es cierto?, el nivel sonoro del lenguaje, ¿no? Y hablando del nivel sonoro del lenguaje, como estamos en un curso de redacción, teníamos que hablar de las grafías y empezamos a hablar de las palabras y de las reglas de su tildación escrita, ¿no? De las reglas de su tildación escrita. Entonces ahí vimos que existía unas normas de carácter general, no, bueno, normas en el sentido amplio del término, no unas reglas, digamos, de carácter general y otras reglas que eran de carácter específico, a las cuales denominamos reglas de acentuación diacrítica, ¿no? Diacrítica. Y vimos los casos más significativos. Aparte de eso, dijimos que en el nivel sonoro no solamente había una información que le permitía a uno tildar las palabras, ¿no? En su escritura, ¿no? Tildar las palabras. O sea, si la palabra era aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, uno la reconocía y en el lenguaje escrito, ¿no es cierto? Se sabe cuáles son las reglas, ¿no es cierto?, para realizar la tildación de estas palabras. Pero ese nivel sonoro, ¿no?, que sirve para escribir correctamente las palabras en cuanto a su tildación, ¿no?, en este caso, no transmite solamente información sonora, sino transmite también un significado, ¿no es cierto?, en razón de la parte constante de la palabra y de la parte variable de la palabra. Entonces, cuando hablamos de la parte constante de la palabra, ¿no?, nos estamos refiriendo a aquel grupo de sonidos que nos permite a nosotros evocar un determinado significado. Con ese significado, ¿no es cierto?, nosotros a su vez reconocemos a qué objeto nos estamos refiriendo. Claro, los objetos pueden ser de distinta naturaleza, no pueden ser objetos materiales, pueden ser objetos psicológicos, ¿no? Pueden ser, la referencia puede ser a objetos abstractos o puede ser a objetos concretos, ¿no? Pueden haber también objetos de carácter espiritual, ¿no es cierto? Todo tipo de referencia a conocimiento, digamos, es evocada por esa instancia de la palabra, por esa instancia permanente de la palabra, ¿no?, a la cual llamamos raíz, ¿no? Y en la desinencia, es decir, en la terminación de las palabras, existen una serie de variaciones, ¿no? Esas variaciones también nos hacen ver que la palabra adquiere determinadas características, que esta parte constante de la palabra adquiere determinadas características y que nos permite relacionar esa palabra con otras palabras con similares características. Y aquí lo importante es tener en cuenta, sobre todo, lo importante es tener en cuenta de que esa información de la variación de las palabras nos permite la concordancia entre las palabras. La concordancia entre las palabras. Es decir, cuando yo digo que en el código hay reglas que nos permiten seleccionar y hay reglas que nos permiten combinar, me estoy refiriendo específicamente a la combinación. Ese término de las palabras, que es variable, nos permite combinarlas con otras palabras. Y aquí se da la concordancia de lo que hemos denominado el eje nominal. El eje nominal, es decir, aquel eje que tiene por núcleo un nombre, ¿no? Y el nombre, ¿no?, va a tener una parte estable, pero también va a tener variaciones, ¿no? Y esas variaciones, ¿no?, van a hacer que requiera ese nombre de otros elementos, ¿no?, de otros elementos que tengan la misma información para que puedan ser combinados, ¿no? Dimos varios ejemplos de eso, ¿no? Pero además había el eje verbal, ¿no?, donde está el verbo, ¿no? Y entonces el eje verbal nos metía fundamentalmente en el tiempo, ¿no? Nos mete fundamentalmente en el tiempo, ¿no?
y nos mete en relación justamente con ese nombre, con el nombre del cual, al cual ya nos hemos referido, en relación con él. Y entonces eh, se produce una relación entre el eje nominal, ¿no es cierto?, y el eje verbal, ¿no? Y el eje verbal. El eje nominal está constituido por el nombre, el artículo, el adjetivo, y a veces en el mismo lugar de la oración, ¿no?, se alterna el nombre con el pronombre, ¿no? Y después tenemos otra relación, que es la relación del nombre, ¿no?, con el verbo, que puede ser modificado por un adverbio, ¿no? Por un adverbio. Desde luego que la cuestión no es tan sencilla como la he planteado, ¿no? Y es un poco más compleja, ¿no? Pero este es el elemento base, ¿no? Yo tengo una relación del nombre con sus variantes, ¿no es cierto?, que son el eje, digamos, referencial. Me permiten saber de qué estoy hablando. Y después tengo un comentario. Ese comentario me permite a mí entender qué cosa estoy diciendo de eso a lo cual me estoy refiriendo, ¿no? Y ahí nos quedamos en la clase anterior, y hoy día vamos a entrar a completar, digamos, esta información de los elementos que están en el código, hablando de las conjunciones y de las preposiciones que no son muy bien usadas y que no han sido muy estudiadas en castellano, ni acá ni en España. Poquísimos son los trabajos que existen sobre las preposiciones, ¿no? Más conocen acerca del uso de las preposiciones los profesores que enseñan castellano a personas que no lo hablan, porque tienen que explicarles, ¿no es cierto?, esta palabra, que es una preposición, qué significa, ¿no? Cuando uno aprende inglés, las preposiciones en inglés tienen su propia lógica, igual en castellano, las preposiciones en castellano tienen su propia lógica. Don Arturo, le rogaría pasar a la siguiente lámina. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, ¿no?, es el tema de las conjunciones y de las preposiciones, y también de otros nexos que existen para ir relacionando las oraciones, ¿no? Es lo que, es decir, estamos entrando ya en el entramado de la relación que existe entre no solamente las palabras, sino también entre las oraciones. Entonces tenemos que hablar del plano del mensaje y del plano del comentario, ¿no? Y eso lo voy a explicar ahora aquí. Aparte de esta regla de concordancia que existe en el eje nominal, ¿no? En el eje nominal existe también una regla de concordancia entre el nombre y el verbo para conformar esta unidad mínima de mensaje que es la oración. Es lo que se llama la concordancia oracional. Y tanto en el eje nominal como en el verbal, y tanto en el plano también del mensaje, es decir, de la construcción de las oraciones, hay un tema de uso de los significados que se denomina la compatibilidad semántica, ¿no? Y todo esto, digamos, en el circuito oracional, en el circuito de la comunicación, ¿no? Nos da una idea de que existen diversos tipos de mensajes oracionales, ¿no? De eso es de lo que vamos a tratar hoy en esta clase. Muy bien, lámina siguiente, por favor. Bien, aquí nosotros vamos a entrar a un tema que es el tema de los relacionadores. Es decir, ya sabemos nosotros que en el eje nominal están el artículo. Es decir, del nombre se señalan las características, si se habrá hablar de ese nombre de manera determinada o indeterminada, o si vamos a utilizar en esa instancia un pronombre como un actor de comunicación, ¿no? Eso lo sabemos. Y también sabemos de que el verbo, ¿no es cierto?, nos ayuda a comentar este eje nominal, que es un eje de referencia, ¿no? Nos ayuda a comentarlo y
ese comentario puede también ser objeto de algunas variaciones, ¿no? Respecto del contenido del verbo, ¿no? Pero todas estas palabras suponen algún tipo de variación, pero hay palabras que son invariables, ¿no? Hay palabras que son invariables. Y esas palabras invariables son las que llamamos relacionadores. Y las llamamos relacionadores porque permiten dar un determinado tipo de información que supone, ¿no es cierto?, una relación entre los elementos que los ubiquen en el espacio, en el tiempo, en el modo, etc. Eso lo vamos a ver ahora con detenimiento, ¿no? Con detenimiento. Fíjense, las preposiciones, ¿no? Se diferencian de las conjunciones digamos, por elementos que pueden llamarse hasta matices, ¿no? Hasta matices. Por un lado, las preposiciones siempre están delante de un nombre o de una frase que tenga por núcleo un nombre, ¿no? En cambio, las conjunciones están siempre pueden estar en ese predicamento como también dando razón, ¿no es cierto?, de las relaciones que existen entre oraciones, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y fíjense, yo tengo acá, ¿no es cierto?, las conjunciones, ¿no?, que tienen básicamente las siguientes funciones, ¿no? Básicamente las siguientes. Si uno va a entrar a mirar las conjunciones, de lo primero que tiene que darse cuenta, de lo primero que tiene que percatarse, es de que las conjunciones establecen criterios lógicos. Son criterios lógicos no del pensamiento, sino criterios lógicos, lógico-lingüísticos. ¿Ah? Porque no todo criterio lógico-lingüístico coincide con una lógica de pensamiento, ¿no? Y entonces, ustedes verán que en la parte crema, ¿no?, sobre la mano izquierda, tenemos tipos de conjunciones. Entonces tenemos conjunciones copulativas, es decir, que nos permiten a nosotros unir, ¿no es cierto? Unir, ¿no? Conjunciones que son adversativas, que nos permiten oponer. Esa oposición puede ser momentánea, puede ser excluyente, puede ser de diferentes tipos, pero es esa la característica, ¿no?, de mirar lo adverso, ¿no?, de mirar lo adverso. Después tenemos otras conjunciones que tienen una información que es distributiva, ¿no?, que es distributiva, es decir, el contenido lo utilizan, ¿no es cierto?, y lo van distribuyendo, ¿no? Distribuyendo. Y después hay otras que separan, ¿no? Que separan, que son disyuntivas, ¿no? Separan, ¿no? Y hay otras que tienen que ver con explicaciones. No todas ellas, no todas estas conjunciones son palabras, son monosílabos, ni están constituidas por una sola palabra. Pueden ser que estas conjunciones estén constituidas por una o más palabras, pero esas una o más palabras son invariables. Son invariables. Entonces, cuando yo quiero reunir, cuando quiero hacer una cópula, ¿no es cierto?, cuando yo quiero reunir, entonces yo puedo utilizar estas conjunciones y, en y que, ¿no es cierto? Y, en y que. Me voy a explicar. Si yo digo Juan y Pedro, esa I, ¿no es cierto?, que aquí está señalada como una I latina, pero también puede ser una Y, como dice modernamente la Real Academia, o como acostumbramos a conocer Y, ¿no? Está uniendo, ¿no es cierto?, está permitiendo esta cópula, esta unión, ¿no? La I
es porque la otra palabra empieza en I, ¿no? Esa es la variación, ¿no? ¿No? Yo no puedo decir Juan y Inés, ¿no? No puedo escribir Juan y Inés, sino Juan e Inés, ¿no es cierto? E Inés. Entonces, también están produciendo ¿no? Ahora, el ni, o sea, ni tú ni yo, ¿no es cierto? Ni tú ni yo, ¿no? Eh, o ni siquiera puedes hacer esto, ¿no? Ni siquiera puedes hacer esto. Está produciendo una cópula, o sea, una relación por negación, ¿no? Ya no como afirmación, sino como negación, ¿no? Y el que se produce en un vacío, ¿no? Se produce en un vacío. Ustedes me dirán qué cosa rara está diciendo. O sea, no hay información en esta conjunción que, no hay información. No quiero que hagas esto. No quiero que hagas esto. Entonces tengo dos oraciones, ¿no? No quiero y tú hagas esto. Entonces son dos. El que está ahí como un relacionador, ¿no? Como una conjunción, ¿no es cierto? Que está relacionando estas dos oraciones. Hagan ustedes los esfuerzos que hagan, no encontrarán significado de ningún tipo en la palabra que. En esta oración, en esta oración que es una oración compuesta, ¿no? Están ustedes mirando, ¿no? Dos oraciones relacionadas con un relacionador que no tiene significado, ¿no? Cuando uno se pone a mirar este tipo de tratamiento de las conjunciones copulativas, ¿no? O sea, que tienden a dar unión, eh, se va dando cuenta que eh, la misma, perdón, que las conjunciones cuando unen, lógicamente se separan, ¿no? O haces esto o haces lo otro, pues eso lo vamos a ver después, ¿no? O haces esto o haces lo otro, también pueden separarse, una misma conjunción. Ni sabes que va a hacer esto, lo está separando, es una negación, ¿no? Como una especie de separación, ¿no? Pero también nos damos cuenta que en este caso de la que hay palabras que son necesarias en la construcción, pero que carecen de significado. Es una cosa extraña, ¿no? Porque cada vez que uno reflexiona acerca de las palabras, entiende que todas las palabras tienen algún tipo de significado, sea significado nocional y significado no relacional. En este caso de esta conjunción copulativa que, ¿no es cierto?, que une, por eso se llama conjunción, que une a dos oraciones, ¿no? Eh, no hay significado. Doctor, y si Sí, diría, ¿qué más tienes que decir? exacto. ¿Qué más tienes que decir? ¿No? Allí ese que tampoco posee significado. El primero sí, el segundo no. El primero es un pronombre, pero dejemos eso de lado. El qué más tienes que decir, ese qué decir no tiene absolutamente ningún significado. El segundo no tiene ningún significado, ¿no? Entonces, allí hay una relación entre los elementos de la oración, entre los elementos de la oración, que es una unidad de mensaje, ¿no? Que no tiene este significado, ¿no? Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, pasamos a las adversativas, nos encontramos con una lógica del sí pero no. Sí pero no. Es igual decir no obstante que decir pero. Es igual decir no obstante que decir sin embargo. Tienen el mismo significado relacional sino con no obstante.
o sino con más, sin tilde, ¿no? Más sin tilde, ¿no? Que equivale a pero, ¿no? Eh, Aquí, este es uno de los aspectos más delicados, ¿no es cierto?, de la utilización de las conjunciones en tanto relacionadores, ¿no? Si yo tengo una construcción, ¿no es cierto?, una construcción lingüística, la construcción de un mensaje, la construcción de un mensaje que empieza de la siguiente manera, ¿no? La cárcel debe ser un lugar seguro. No obstante, muchos presos fugan de ella. Es lo mismo que decir la cárcel es un lugar seguro, sin embargo, muchos presos fugan de ella. Es lo mismo decir, aunque la cárcel es un lugar seguro, muchos presos fugan de ella. Es lo mismo decir, empero, ¿no es cierto? O sea, aunque perdón, disculpe, voy a retomar el ejemplo. Aunque la cárcel es un lugar seguro, muchos fugan de ella. No hay, no es posible pensar de que estos términos establezcan una relación, son relacionadores, ¿no es cierto?, ¿no?, entre la cárcel es un lugar seguro y presos, muchos presos fugan de ella. ¿No? ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son los matices? Porque aparentemente todas las formas son válidas. Y si todas las formas de utilizar no obstante, más, es decir, estas conjunciones adversativas son iguales, entonces lo que sucede es que, lo que puede estar sucediendo, ¿no es cierto?, lo que puede y al mismo tiempo quizás esté sucediendo, ¿no?, es que estemos reduciendo las conjunciones solamente a una sola, ¿no?, o a la menor cantidad posible. Ustedes podrían decir que no obstante es lo mismo que a pesar de no está considerada una conjunción, ¿no? No obstante, a pesar de. Podríamos decir que sí. ¿Y cuál sería el núcleo de información de esa relación? Que hay algo que no es de agrado del que está escribiendo. La información anterior, a pesar de que está ahí, no a pesar de que está ahí, es un obstáculo, pero no lo voy a tener en cuenta. Esa información es un obstáculo, no la voy a tener en cuenta. No obstante, digo lo siguiente, ya sé que existe, no estoy de acuerdo con eso, no la voy a tomar en cuenta. Y escribo no obstante. Es excluyente, es totalmente excluyente. Se sabe que existe, pero la excluyo. Ese es el no obstante. El sin embargo, ¿no es cierto?, no niega, no excluye lo anterior. Yo puedo decir, no obstante tal cosa, y excluyo lo anterior. Y digo, sin embargo, y dentro de las posibilidades, de relación, de información, de relación entre lo que sigue, está no solamente excluir, que es una posibilidad, sino también la de complementar. La de complementar. Yo puedo oponerme, pero también puedo complementar. En el no obstante no puedo complementar.
En el aunque, ¿no es cierto? Es decir, el emisor dice, bueno, no importa si es así, no importa si es así, ¿no es cierto? Esto sucederá después, ¿no? Aunque esto es así, esto sucederá después. Aunque me lo impidas, lo haré. Ahí sería impropio decir, no obstante me lo impides, lo haré. Aunque me lo impidas, lo haré. Es decir, cuando uno utiliza el relacionador, aunque está pensando que hay una dificultad, pero que la va a solucionar uno de una determinada manera, que va a tomar una decisión distinta. Son tres formas distintas, ¿eh? Son matices lo que estoy diciendo. Son matices a lo cual estoy haciendo, pero esos matices tienen que ver con una relación lógica. El no obstante excluye lo anterior, no lo va a tomar más en cuenta. Lo da como información. El sin embargo no lo excluye, porque en algún momento esa posibilidad de exclusión puede ser cambiada también por una posibilidad de complementación. ¿No es cierto? Y el aunque, ¿no es cierto?, tiene en cuenta esto, tiene en cuenta, pero lo contradice, ¿no? O sea, lo ve como una dificultad, pero que tiene una solución porque el emisor le da esa solución. El más y el pero, empecemos, estas dos palabras probablemente tengan la misma significación relacional. La misma significación relacional. Sin embargo, no es tan sencillo de decir el más y el pero son equivalentes. No, no son equivalentes. No son equivalentes. Pueden tener un núcleo común. Pueden tener un núcleo común, sí. Pueden tener un núcleo común, pero no son equivalentes, ¿no? En primer lugar, porque el más, ¿no?, se mueve en unos circuitos, es decir, en una distribución que no tiene el pero. El pero, digamos, se utiliza para oponerse. Tú dices esto, pero, ¿no? Tú dices esto, pero, ¿no? Se entiende que hay una oposición, ¿no? Hay una oposición. Y el más puede ser utilizado en esa misma posición, en esa misma distribución, ¿no? Pero tiene un rasgo que es, vamos a decir que tiene adicional un rasgo extralingüístico, ¿no? Que tiene una mejor valoración en el uso, ¿no? Es decir, no es como tú dices, ¿no? No es como tú dices, más tú lo sabes. Ese más equivale a un pero tú lo sabes. Pero tiene un rasgo de uso que implica una competencia lingüística más fina, más elevada. Ahora, esto también, esta reflexión acerca de estas dos conjunciones no es definitoria. No es definitoria, porque si miramos bien un poco en la evolución de la relación de estos dos términos, el más tiende al desplazamiento por parte de pero. El pero está desplazando cada vez más el más. ¿No? Y no me voy a extender más en esta parte adversativa, porque tenemos bastante que tratar en esta clase, pero más o menos esta es la lógica, ¿no? Esta es la lógica. Es una lógica de adversatividad, o sea, de buscar lo contrario, pero con diferentes matices, no obstante, por descarte. El sin embargo también puede descartar, pero generalmente toma en cuenta lo anterior para complementarlo, ¿no es cierto? El aunque toma en cuenta lo anterior como una dificultad, pero la resuelve, ¿no? Eh, el pero, sí, hay una adversatividad que se mueve en todos estos ámbitos, en el ámbito del no obstante, en el ámbito del sin embargo, en el ámbito del aunque, ¿no? Entonces, tiene, digamos, un ámbito de información relacional un poco más amplio, ¿no? Ahora,
Fíjense que sobre esta parte de las conjunciones adversativas, yo siempre hago mucho hincapié, o cada vez hago más hincapié porque eh, puede darse en las relaciones entre los párrafos, generalmente eh, no se tienen claras. Es decir, se da información, 3 líneas, un párrafo, 6 líneas, 8 líneas, lo que fuera un párrafo, se pasa al siguiente párrafo, se pasa al siguiente párrafo. ¿Cuál es la relación entre ambos párrafos? En muchos casos, cada vez más se escribe sin la interrelación entre esos párrafos, ¿no? Y entonces llega un momento en que la lectura no se sabe, la decodificación, ¿cierto? La lectura, la interpretación de ese párrafo, no se sabe por dónde va. ¿Está afirmando? ¿Está contradiciendo? ¿Está negando? ¿Por qué? Porque no se han utilizado este tipo de conjunciones, ¿no? Este tipo de conjunciones. Doctor, Ahora, sí, sí, diga, sí, no, un ejemplo de empero. no, estoy esperándote, pero ya es demasiado tiempo, ¿no? Estoy esperándote, pero ya es demasiado tiempo. Ya se venció el tiempo. O sea, no te espero más, ¿no? Hay un descarte. O podemos también poner otro ejemplo. Eh, Estoy realizando esta transacción, pero las condiciones no son las más adecuadas. Ahí el pero no está descartando, está diciendo las condiciones no son las más adecuadas. ¿Superaremos esas condiciones? No las superaremos. O sea, el pero tiene un ámbito que se mueve en un tipo de información que tiene que ver con el no obstante, que tiene que ver con el sin embargo, que tiene que ver con el aunque. En esta última, por ejemplo, estoy realizando esta transacción, aunque las condiciones no son las más favorables. El pero se puede poner ahí, pero las condiciones no son las más favorables y calza, porque tiene también información, eh, esa información relacional, ¿no? Las demás, las demás conjunciones tienen que, tienen que ver con la distribución de la información, ¿no? La distribución de la información. Es decir, eh, bien hagas esto, bien hagas lo otro, ya hagas esto, ya hagas lo otro, sea que hagas esto, sea que hagas lo otro, ¿no? O hagas esto o hagas lo otro, el resultado será tal, ¿no? Hay una distribución de la información, pero esa distribución de la información no es una distribución solamente semántica, es una distribución lógica, ¿no? Porque le están diciendo condición 1, condición 2, ¿no? Resultado. Esa es una estructura lógica. Ya x1 igual x1, o x2 o x3, o lo que fuere, ¿no? Al sustrato de esta distribución de la información, ¿no? Por medio de estas conjunciones, ¿no? Hay una estructura lógica, ¿no? Que puede resumirse, como ya dije, ¿no? Condición 1, condición 2, resultado, ¿no? No es posible, no es posible pensar bien esto, bien lo otro, sin una conclusión. Esa es la característica de las distributivas. No es posible. En el caso de las disyuntivas, que es o uno, la U se coloca si hay otra palabra que la sigue que empieza con o, ¿no? Entonces, en el caso de las disyuntivas hay exclusión, o esto o lo otro.
Puede ser que la disyunción sea débil, en el sentido de, o María canta o tú tocas el piano. Entonces el otro le responde, bueno, yo toco, pero María canta. Entonces, digamos, esa no es una disyunción fuerte. Yo puedo excluir de manera fuerte, ¿no? Diciendo, ¿estás conmigo o no estás? Típica, típica estructura de relación de pareja, ¿no es cierto? Cuando se quiere consolidar o cuando se quiere eh, deshacer una relación de pareja. Es excluyente, es una exclusión fuerte. Eh, el caso de las explicativas es interesante, ¿no? Es interesante, porque uno está reiterando con palabras distintas lo que ha dicho con anterioridad. Yo estoy hablando acerca de X